Hola, pues buenos días a todos y a todas. Como sabéis, os hemos convocado hoy para presentaros las enmiendas parciales que desde Izquierda Unida de Asturias presentaremos a los presupuestos generales del Estado. Si me permitís, de todas maneras, antes de entrar en las enmiendas en sí, en comentarlas, me gustaría valorar brevemente el pleno que ha tenido lugar esta semana, el martes y que finalizó ayer miércoles. Es un pleno que hemos asistido a algo que ya lamentablemente ha ocurrido a lo largo de esta legislatura en ocasiones anteriores, que es que todos los partidos y todas las organizaciones presentes en el Congreso de los Diputados, con representación en el Congreso de los Diputados, se han situado en un lado y el Partido Popular en solitario, bueno, con UPN, pero vamos, eso no, UPN, mejor dicho, en otro. Es decir, toda la oposición, como sabéis, en este caso había presentado enmiendas a la totalidad que evidentemente pues, han sido rechazadas y nuevamente pues, asistimos a una puesta en escena del poder aplastante del Partido Popular, que de todas maneras estamos seguros que le queda ya muy poco tiempo ya para ejercer ese poder total en el Congreso de los Diputados. Realmente ha sido dos sesiones en las que, por parte del ministro de Hacienda, el señor Montoro, ha hablado de todo menos de los presupuestos generales del Estado, confirmando algo que ya previamente habíamos dicho, que es que esto realmente no estamos hablando de un presupuesto, sino que estamos hablando de la continuación de la campaña electoral que se inicia con las elecciones municipales y autonómicas. No cesa esa campaña, formalmente sí, pero en la práctica no, y la presentación de los presupuestos generales del Estado, pues simplemente en este caso es una actuación más dentro de esta campaña del Partido Popular, empeñado en convencernos de algo que la realidad de manera machacona le desmiente, que es que este país estamos saliendo de la crisis y estamos progresando. Frente a ese discurso que ha sido uno de los que ha mantenido continuamente el señor Montoro a lo largo de las sesiones, bueno, pues está la realidad que es tozuda, esa realidad que habla, por ejemplo, no voy a inundaros con cifras porque creo que tiene poco sentido, pero que habla de que hay más de 700.000 familias en este país que no reciben ningún tipo de ingresos, que no tienen ningún tipo de ingresos. Se nos puede decir lo que quiera, uno puede evidentemente declarar lo que sea, puede decirnos el señor Montoro que este país está creciendo, pero realmente las familias eso no lo están notando, las personas, los ciudadanos y ciudadanas de este país no lo están notando, las personas que están en nuestro entorno, su situación no está mejorando. Como os digo, por lo tanto, fue un debate, fue una mera puesta en escena. Yo diría, ayer lo calificaba de marketing electoral. Yo creo que lo que es grave que el Partido Popular, que el Gobierno haya puesto en funcionamiento toda la maquinaria del Estado, toda la maquinaria de los ministerios, solamente haya para la realización de un presupuesto que sabe que después no va a aplicar y que realmente, bueno, pues simplemente lo hace, como insisto, con una función meramente electoral. Es una operación, como digo, de marketing electoral. Paso ya a contaros brevemente o a contaros las enmiendas que vamos a presentar desde Asturias, que las presentaremos hoy, que es el último plazo ya de presentación de las enmiendas parciales. Son 42 enmiendas y aproximadamente, si hay que cifrarlas en la cuantía económica, estaríamos hablando de en torno a 475 millones de euros. Son 42 enmiendas que, de alguna manera, algunas de ellas son enmiendas que ya hemos presentado en ocasiones anteriores y que reflejan un poco algunas de las preocupaciones de nuestra organización en Asturias. Como ya hemos valorado los presupuestos en general, ya hemos hablado de que, en concreto, si antes hablamos de que son unos presupuestos de un contenido meramente electoralista, podríamos decir que si los ciframos en Asturias y vemos los números relacionados con nuestra comunidad autónoma, yo, si fuera Mercedes Fernández, estaría preocupada, porque yo creo que indican que el Partido Popular le importa muy poco nuestra comunidad, probablemente da por perdida nuestra comunidad,
Y, por lo tanto, eso se refleja en los números. Los números que simplemente, por citar algo, pues, como sabéis, en lo que se refiere a la inversión, hay una reducción muy importante de las inversiones en Asturias. ¿Qué enmiendas estamos presentando nosotros hoy, como os digo, en el Congreso? Bueno, pues son enmiendas que, en primer lugar, están relacionadas con todo lo que se refiere a los accesos de nuestra comunidad, los accesos hacia la meseta. Vamos a presentar una enmienda relacionada con la supresión del peaje de la autopista del Güerna, una reivindicación histórica de Izquierda Unida. Vamos a presentar otra enmienda relacionada con la variante de Pajares. Como sabéis, es algo recurrente la demanda de agilización de las obras de la variante de Pajares. Nosotros hemos presentado a Gaspar Llamazares en los momentos en que fue diputado por Asturias, y yo también ya en estos últimos, yo creo que fue el mes pasado, hemos preguntado, aprovecho para deciros que hemos presentado una pregunta a la ministra de Fomento pidiendo que se defina en qué momento, que se definan las fechas de la apertura del túnel de la variante. La respuesta es ninguna, no sabemos exactamente. Entonces, nosotros, insisto, en este caso que estamos hablando de enmiendas a los presupuestos, presentamos esa enmienda, y presentamos también otra enmienda relacionada con lo que nosotros denominamos la vía verde, la carretera, en este caso, que se dirigiría desde La Espina hasta el límite de la comunidad autónoma. Después hay otra serie de enmiendas que también referidas a obras que para nosotros nos parecen muy importantes, que o están sin dotación o están escasamente dotadas. Estamos hablando, en este caso, yo creo que una de las obras más importantes y a las que no cuentan con créditos en este presupuesto, que es todo lo relacionado con la intervención en Gijón, el plan de vías, la estación intermodal. Si recordáis, la ministra de Fomento, justo antes de la campaña electoral, vino a Asturias, creo que fue unos días antes del final de las elecciones municipales. Se hizo la foto, en concreto, en lo que en Gijón se denomina el Solarón, en ese espacio desolado del centro de la ciudad de Gijón, y en ese momento le correspondía hacerse la foto, decir que habría dotación presupuestaria para la estación, pero realmente cuando vamos al papel y vamos a los presupuestos de este año no lo encontramos. Esa es otra de las enmiendas que nosotros presentamos. Presentamos también una enmienda relacionada con lo que se denomina la nueva centralidad en el caso de Avilés, es decir, la ubicación de la estación en el entorno de la ría. También en relación con los accesos al corredor del Nalón, a la I de Vimenes. Después presentamos toda una serie de enmiendas relacionadas con algo que para nosotros nos parece muy importante y que además yo creo que está de actualidad en este momento, que es el debate sobre las infraestructuras ferroviarias y sobre el transporte a través en tren. Generalmente en Asturias, de todas maneras, es muy importante la salida a la meseta, evidentemente, pero normalmente los asturianos nos desplazamos dentro de la comunidad autónoma, dentro de los grandes núcleos de población de Asturias, y nosotros hacemos una defensa muy importante, una defensa firme del transporte de cercanías, entonces a través en este caso, del tren. Y entonces presentamos una serie de enmiendas relacionadas con este ámbito, unas enmiendas que tienen que ver, bueno, pues con un incremento en la dotación para la red de cercanías de Asturias, también para la adquisición de nuevas unidades de tren para las cercanías de Asturias, y después una serie de enmiendas que tienen que ver con una serie de obras, tanto de mejora de algunas estaciones, como por ejemplo la de Pola de Lena o la de Noreña, y después también la instalación el que se prevean nuevas estaciones o nuevos apeaderos, como por ejemplo una enmienda que presentamos planteando que se cree que haya un nuevo apeadero cerca del Hospital Central de Asturias. Después enmiendas relacionadas con supresión de pasos a nivel, bueno, todo vinculado con esto que estoy hablando del transporte de cercanías. Otra parte de nuestras enmiendas tienen que ver con cuestiones relacionadas con la mejora en la seguridad, en este caso de las carreteras, la mejora de la comunicación también en las carreteras y las condiciones generales en relación con las vías, en este caso con las carreteras. Ahí planteamos, por ejemplo, algo que
que se lleva reivindicando bastante tiempo, que son la instalación de barreras acústicas en la autovía, a lo largo de la autovía A66. En este caso, sabéis que ha habido movilizaciones y reivindicaciones de asociaciones de vecinos y de entidades vecinales de toda la zona, tanto de Pola de Lena como de Mieres, como de Olloniego. Nosotros llevamos una enmienda en ese sentido. Llevamos enmiendas también que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con Oviedo, y que nuestros compañeros de Izquierda Unida de Oviedo ya las han hecho públicas, y que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de una pasarela sobre la A63 en Santa María de Piedramuelle, o la instalación de aceras también en Santa María de Piedramuelle. Y después, otra parte de nuestras enmiendas tienen que ver con la defensa de nuestro patrimonio cultural y la puesta en valor del patrimonio industrial. Algunas de esas enmiendas ya las hemos presentado en otros años, por ejemplo, frente a la dotación francamente exigua, ridícula, anecdótica, podríamos calificar, que en los presupuestos generales del Estado, en el proyecto que se presenta, se reserva para la protección y para la conservación del prerrománico asturiano, que creo que son, estoy hablando de memoria, pero creo que son sobre 37.000 euros, pues nosotros presentamos una enmienda en la que pedimos una dotación de 1 millón de euros para el prerrománico asturiano. También hay otra enmienda relacionada con la iglesia y monasterio de San Salvador de Cornellana, una serie de enmiendas vinculadas con actividades relacionadas, como decía antes, con el patrimonio industrial, por ejemplo, en el pozo, pues, relacionadas con la puesta en valor de las antiguas minas de mercurio en Mieres, o el plan director del Pozo Santa Bárbara. Y también en este sentido de nuestro patrimonio cultural, de enmiendas relacionadas y dirigidas al presupuesto, en este caso del Ministerio de Cultura, pues una enmienda que para nosotros nos parece muy importante, que ya la hemos presentado en años anteriores y que de alguna manera define algunas de esas líneas y las preocupaciones de nuestra organización de Izquierda Unida, que es una enmienda en la que pedimos que se dote, que se establezca una línea de subvención para la Academia de la Llengua Asturiana, en este caso que la ciframos en 143.000 euros. Otra serie de enmiendas van relacionadas con la protección del medio ambiente y con las intervenciones relacionadas con el medio ambiente. Son algunas de las enmiendas que tienen que ver, pues, con la protección y el saneamiento de los ríos, una enmienda vinculada con la reserva de la biosfera Ubiña-Las Mesas, con la playa de Gijón. Y, por ejemplo, también otra de las enmiendas que está relacionada con el acondicionamiento y la mejora de los accesos al castillo de Alesga en Teberga. Y, por último, ya así he hecho este recorrido breve por algunas de las enmiendas, hay dos enmiendas, me gustaría ya, para finalizar, comentar con vosotros también. Hemos presentado una enmienda para que se dote de equipamiento al centro Stephen Hawking en Langreo. Se hace una referencia en el presupuesto del Inserso genérica a que se abrirá en el próximo año, pero nosotros hemos presentado una enmienda concreta para que aparezca la dotación presupuestaria específica para la apertura del centro, y después presentamos una enmienda también vinculada directamente con los fondos mineros, y en concreto esta enmienda está relacionada con el contencioso que sabéis que existe y la reclamación que hay por parte de esta comunidad autónoma de que los fondos que el Estado no, creo que son 213 millones de euros, creo que el Estado todavía no ha transferido a nuestra comunidad autónoma, de los fondos mineros, pues que se cumpla la sentencia y se transfieran a la comunidad autónoma. Son, como os digo, 42 enmiendas, tampoco tiene sentido detallar al milímetro. Son algunos ejemplos de intervenciones que a nosotros nos parecen importantes. Probablemente seguro que hay muchas más, pero en todo caso son algunas de las que, insisto, que nos parecían significativas para presentarlas como enmiendas parciales a los presupuestos.